Hola y bienvenido a esta clase número 11 del curso gratuito de Solidity. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Pues bueno, en esta clase te lo voy a contar todo sobre la herencia de Smart Contract, así que vamos a ello. Vale, antes de empezar con lo que viene siendo el concepto de herencia, simplemente decirte que en la clase número 6 ya repasamos este concepto, ya lo vimos un poco por encima. Así que si quieres tener ya como una base antes de que empecemos con esto, pues simplemente te revisas la clase 6, ves lo que hablamos en esa clase, que es el tema de los modificadores de visibilidad, override y virtual, porque eso no lo voy a explicar hoy en esta clase porque ya lo explicamos anteriormente, y ya está, te vas, te miras esa clase y vuelves a esta clase que también vamos a hablar de herencia, obviamente. Así que bueno, dicho esto, empecemos por lo que viene siendo la definición de herencia. ¿Qué es herencia? Pues bueno, en la programación orientada a objetos tenemos lo que viene siendo este concepto, que lo que permite es que unas clases hereden o adquieran funcionalidad de clases más altas. Es decir, tenemos como una clase principal y luego de esa clase principal salen como subclases que van adquiriendo la funcionalidad de esa clase más principal. Te voy a enseñar aquí ahora mismo cómo funcionaría, cómo estaría establecida esa jerarquía, pero también contarte que en Solidity no tenemos clases. En Solidity lo que tendríamos básicamente son contratos, pero bueno, funcionan de la misma manera. Así que bueno, te voy a explicar aquí, vamos a verlo sobre una pizarrita, cómo funcionaría. Vale, imagínate que esto es una clase, tenemos la clase principal y luego de esta clase saldrían subclases. Por ejemplo, aquí creamos 3 subclases y ya lo tendríamos. Y vale, la funcionalidad básicamente lo que haría es las clases más pequeñas, las subclases, lo que harían sería heredar de la clase grande, de la clase principal, de la clase padres, como se conoce, adquirirían su funcionalidad. Así que, básicamente, esto sería lo único que está ocurriendo, es decir, la funcionalidad de la clase padre pasa también a la funcionalidad de las clases hija. Y además las clases hijos, también pueden coger o crear, mejor dicho, su propia funcionalidad. Es decir, además de la funcionalidad principal, lo que tendrían serían su propia funcionalidad. Aunque la funcionalidad de esta clase de aquí no pasaría a esta clase de aquí. Simplemente tendrían la funcionalidad heredada de la clase padre. Y bueno, ahora que ya te ha quedado más claro cómo funciona este concepto, simplemente decirte que existen 3 tipos de fuentes desde donde podemos obtener esa funcionalidad en Solidity. Tenemos los contratos normales, que sería lo que vimos en la clase número 6, así que te repito que si no te lo has visto, míratela porque esto no lo vamos a ver en esta clase. Tenemos también los contratos abstractos y tenemos también las interfaces, que es lo que vamos a ver en esta clase de aquí. Vale, pues como ves aquí en la pantalla, yo ya tengo añadido la versión de Solidity que me interesa y bueno, también he creado el contrato que se llama inheritance.solidity. Así que bueno, vamos a empezar por crear un contrato abstracto. ¿Cómo creamos un contrato abstracto? ¿O qué es un contrato abstracto? Pues bueno, vamos a empezar por crearlo. ¿Y cómo lo creamos? Pues bueno, con abstract, contract, por ejemplo, vehicles, y ya tendríamos ese contrato abstracto. Vale, te voy a explicar un poquito qué es un contrato abstracto y te voy a poner en contexto de qué es lo que vamos a hacer o para qué los vamos a utilizar. Vale, un contrato abstracto lo que nos permite es implementar ciertas funcionalidades como en un contrato totalmente normal, pero otras dejarlas abiertas para que sean las clases heredadas, los contratos hijos, los que implementen esa funcionalidad dependiendo cómo les interese. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, imagínate que queremos crear un juego en el que, pues bueno, el usuario puede elegir entre, pues no sé, tener un coche o tener una moto de carreras. Esto de los juegos, la verdad es que estuvo bastante de moda hace un par de años en la blockchain. Los juegos blockchain eran conocidos como pay to win, es decir, tú jugabas y a medida que jugabas más a ese juego, pues ganabas monedas, como puede ser Ether, o bueno, o monedas de dentro
del juego, que luego se podían cambiar por dinero real. Sí que tú estabas jugando y estabas cobrando, pero bueno. Ahora la verdad es que esos juegos se fueron un poco al traste porque no eran juegos divertidos, tampoco se ganaba tanto como la gente esperaba en un principio, como lo que se prometía, pero bueno, eso aquí ya no nos interesa, pero bueno, simplemente decirte que los juegos en la blockchain era algo que se utilizaba, era algo que a día de hoy se continúan haciendo, pero ya en mucha menor medida. Y bueno, pues eso, imagínate que tenemos un juego y estamos creando el juego y queremos que se elija entre el coche o una moto. Pero bueno, como el coche y la moto son diferentes vehículos, pero tienen características en común y dentro de nuestro juego van a tener características en común, pues lo que vamos a hacer va a ser crear un contrato como más global para que tanto el coche como, como la moto luego hereden estas funciones, pero que luego también tanto el coche como la moto puedan implementarlas de forma que a ellos les interese. Así que bueno, ¿qué podríamos tener en nuestro juego? Pues en nuestro juego, pues cada usuario tendría su vehículo. ¿Cómo lo creamos? Pues bueno, lo podemos hacer a través de un mapping. Mapping address. Perdón, se me ha olvidado la S. Address. Y bueno, lo que vamos a necesitar aquí va a ser un tipo vehicle, que ahora lo crearemos. Y bueno, user vehicle. Vamos a crear esa estructura de vehículo que puede ser un vehículo, pues bueno, puede ser una struct, vehicle, y qué información, independientemente de si estamos creando o estamos jugando con un coche o con una moto, va a guardar esta estructura. Pues bueno, podemos tener los caballos del motor, Win 16 podría ser, horsepower, podríamos tener la máxima velocidad, Win 16 max vel, por ejemplo, máxima velocidad. Y luego tendríamos también el tipo de vehículo, vehicle type. Vale. ¿Qué es esto de vehicle type que aún no hemos creado? Pues bueno, básicamente sería como una enumeración para no dejar que los usuarios creen cualquier tipo de vehículo. Es decir, que nosotros en nuestro juego queremos tener coches y motos, no queremos tener, por ejemplo, camiones. Así que bueno, lo que vamos a hacer será acotar esto a través de una enumeración, vehicle type, y va a ser car o motorbike. Y ya está, ya no tendríamos ninguna otra opción. ¿Y ahora qué queremos hacer también? Pues bueno, hasta aquí esto es como un contrato normal, como ves. Pero ahora imagínate que en algún punto lo que queremos hacer es, nosotros queremos hacer un pay to win. Es decir, que los usuarios que más paguen puedan mejorar más su vehículo y de esta forma pues puedan ganar más carreras y tener mejores recompensas o lo que sea, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. No vamos a implementar todo esto, es solo un ejemplo. Pues bueno, lo que vamos a hacer es establecer un sistema de puntos. Independientemente de si tú tienes un coche o tienes una moto registrada en tu juego, pues vas a tener que acceder al mismo sistema de puntos. Así que, otro mapping, address, uin 256, user point, que serán los puntos que tiene un usuario. Vale. ¿Cómo hacemos ahora que ese usuario consiga esos puntos? Pues lo que podemos hacer simplemente es una función a la que le mandemos una cierta cantidad de Ether y al usuario se le incremente esa variable de puntos. Así que function buy point o comprar puntos. Esta función va a ser externa, va a ser payable, obviamente, porque si no, no vamos a poder enviar Ether a esta función. Y lo que vamos a ponerle un require para que msg.value sea igual a 0,1 Ether. Es decir, lo que vamos a hacer es que el usuario siempre tenga que mandar 0,1 Ether para ganar una cierta cantidad de puntos, independientemente de si tiene una moto o si tiene un coche. Así que bueno, si este usuario no nos manda esa cantidad, le podemos decir not enough Ether. O no has mandado una cantidad de Ether suficiente como para que te incrementemos esos puntos. Y ahora, user point de msg sender del usuario que esté llamando a esta función,
lo que le haremos será añadirle, por ejemplo, 100 puntos. Y ya lo tendríamos. Hasta aquí, como ves, el contrato abstracto no tiene nada de especial. Hemos creado un tipo de vehículo, hemos creado una estructura también para los tipos de vehículos, tenemos un par de mappings para controlar la información del usuario y tenemos también una función. ¿Qué pasa ahora? Pues bueno, ahora lo que queremos hacer es crear el vehículo como tal, que el usuario, cuando llame a una cierta función, que se llamará createVehicle, pueda crear su vehículo. Pero claro, tú estás diciendo, aquí tenemos dos tipos de vehículos. Tenemos, por un lado, el coche, por otro lado tenemos la moto. Dependiendo de si creemos un coche o una moto, vamos a necesitar pues unas especificaciones diferentes. Tanto el coche como la moto no tienen el mismo caballaje o no llegan a las mismas velocidades. Y también son un tipo de vehículo diferente. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a crear una función que no va a estar implementada. Va a estar definida como tal, porque tendremos la definición, pero no tendremos la implementación de la función. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, simplemente la añadimos aquí, createVehicle, no le vamos a pasar ningún tipo de argumento. Este tipo de funciones deben ser externas y sí o sí deben ser virtuales. ¿Por qué? Pues bueno, porque lo que queremos es que el contrato que herede el contrato vehicles pueda implementar a su gusto la función createVehicle. Así que bueno, de esta forma ya tendríamos aquí creada esta función. Como ves, no está implementada, no tiene ningún tipo de funcionalidad. Es decir, no sabemos aún qué hace esta función, pero no lo sabemos porque nosotros, desde el contrato vehicles, no lo podemos saber, no la podemos definir. ¿Por qué? Porque eso se va a implementar dependiendo de si es un coche o si es una moto, como te digo. Y luego tendremos otro tipo de función, que será la de mejorar esos vehículos. Es decir, el usuario compra puntos para mejorar su vehículo. Pero claro, dependiendo de si es un coche o una moto, mejorará más o menos estos aspectos. Así que bueno, function improve vehicle también debe ser externa y debe ser virtual. Siempre virtual este tipo de funciones en los contratos abstractos, porque si no, el usuario o nosotros mismos, porque vamos a ser nosotros mismos, los programadores, los que llamemos o los que heredemos el contrato, no podríamos modificar esa función. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser simplemente crear el contrato de los coches y el contrato de las motos. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, lo primero que debemos saber es que estos contratos van a ser contratos totalmente normales, pero que van a heredar la funcionalidad del contrato vehicle. Vale, así que contract car is vehicle. De esta forma, se llama vehicle, se llama vehicles en ese. Vale. De esta forma, lo que estamos diciendo es que estamos creando un nuevo smart contract, un contrato nuevo, que hereda las clases, o mejor dicho, las funciones de vehicles. Pero ¿por qué nos está dando un error? Pues bueno, básicamente el error me lo está dando porque aquí hay dos funciones que deben ser implementadas sí o sí en el contrato car y no las estamos implementando. Así que lo que vamos a hacer va a ser simplemente implementarlas. Function create vehicle va a ser externa porque así nos lo está diciendo el contrato padre, y además de externa va a ser override porque está sobreescribiendo la función del contrato padre. Y ahora la voy a dejar así para poder crear también la definición de improve vehicle, porque si no me va a salir todo en rojo y es bastante lioso. Así que function improve vehicle tampoco necesita ningún argumento, le podríamos poner los que nosotros quisiéramos o necesitásemos, y va a ser external y también override. Vale. De esta forma ves que ya el contrato compilaría y que ya no nos da ningún error, pero claro, no tiene sentido que creemos un vehículo y que llamemos a esa función y no esté ocurriendo nada. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser implementar la función como tal. ¿Qué vamos a necesitar? Pues bueno, lo primero que vamos a necesitar para crear el vehículo es que el usuario no tenga ningún vehículo anterior creado. Es decir, que si el usuario llama una vez a createVehicle, se le cree su vehículo, pero que si ya lo tenía creado anteriormente,
que no se le vuelva a crear, que no se le sobrescriba la información. Así que bueno, lo que requerimos es que userVehicle, al que lo tenemos aquí arriba, y como lo estamos heredando lo podemos usar, userVehicle de el MSGSender, es decir, del usuario que está llamando la función, punto, por ejemplo, el horsepower, sea igual a 0. Si no, como el 0 es el valor por defecto para un valor entero, pues bueno, sabremos que si es 0 para ese usuario, sabremos que no tiene ese coche, no tiene el coche creado. Así que bueno, si ya tiene el coche creado, lo que le vamos a decir es user already has this vehicle. Y ya lo tendríamos. ¿Qué más necesitamos ahora? Bueno, aquí me está dando me está diciendo que esto se puede ser restringido a view. Básicamente, no te preocupes, porque esto es normal ahora mismo porque no estamos tocando ninguna variable de entorno, ninguna variable de estado, perdón. Así que bueno, ¿cómo podemos ahora modificar el coche? Pues bueno, userVehicle, lo que le vamos a hacer es establecer esos valores. userVehicle.msgsender.horsepower es igual a 90. De base, un coche, cuando se lo creemos al usuario, va a tener 90 caballos. Ahora le decimos que userVehicle de MSGSender también, punto maxvel, la máxima velocidad que puede llegar, va a ser de 120. Y le decimos también que userVehicle de MSGSender.VehicleType será igual a VehicleType, al struct que tenemos, ¿punto qué? Pues punto car, porque es lo que estamos haciendo, creándole un coche. Y de esta forma ya estaríamos estableciendo un coche para este usuario. Vale, imagínate que ahora nosotros queremos mejorar el coche. Claro, para la hora de mejorar el coche pues tendremos que mejorar el caballaje y deberemos mejorar la velocidad. Y dependiendo de si es un coche o una moto, pues también vamos a incrementar mayor velocidad o vamos a incrementar menor velocidad. O también gastaremos más o menos puntos, porque los puntos del usuario también se van a tener que gastar. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, lo que vamos a hacer es primero un require en el que userPoint de MSGSender, por ejemplo, va a tener que ser mayor o igual a 150. Si el usuario no tiene 150 puntos, no va a poder mejorar su coche, porque es lo que le va a costar mejorarlo. Es decir, una mejora del coche cuesta 150 puntos. ¿Y qué le decimos aquí? Pues not enough points, por ejemplo. Vale. Y ahora, una vez tenemos claro que el usuario tiene esos 150 puntos, lo que podemos hacer es lo siguiente. Primero que nada, userPoint de MSGSender serán, le que restaremos esos 150 puntos a su contador actual, y lo que haremos será luego userVehicle de MSGSender.horsepower, pues le podemos incrementar, por ejemplo, un valor de 5, por ejemplo, más igual a 5. Vale, ahora lo que el coche tendría serían 95 caballos. ¿Y qué más podemos decirle? Pues bueno, que userVehicle de MSGSender.maxvel, la máxima velocidad, será más igual a 10. De momento, entonces, lo que ahora tendríamos sería un coche que ya llega a los 130 km por hora. ¿Qué pasa si queremos mejorar otra vez? Pues bueno, tendremos que comprar más puntos. Y bueno, ya tendríamos lo que viene siendo el contrato del coche creado. ¿Ahora qué necesitamos? Pues necesitamos también crear la moto. Así que, como van a ser muy, muy similares, lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo. Aquí le voy a decir que esto es motorbike. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a asegurarnos de que todo cuadre. El horsepower de una moto de inicio, pues bueno, una moto de 125 creo que puede llegar
hasta los 15 caballos como mucho, como son motos no muy pesadas y bastante pequeñitas, pues vamos a poner que de inicio tienen 12 caballos y que la velocidad máxima a la que pueden llegar pues es 80, por ejemplo. Y el tipo de vehículo es motorbike, que estaba todo escrito en mayúscula. Motorbike. Ah, sí, sí. Vale. ¿Qué queremos que cueste una mejora? Pues bueno, en lugar de costar 150, como las motos vamos a mejorarlas menos, nos va a costar 100 puntos en lugar de 150 puntos. ¿Y qué vamos a necesitar también? Pues bueno, la mejora en lugar de ser de +5, cuando le subamos el caballaje, pues va a ser de 2 en 2 y la máxima velocidad va a ir de 5 en 5. Y bueno, pues como ves, básicamente ya tendríamos nuestra moto y nuestro vehículo y nuestro coche creados. Todo a partir de una cierta base que hemos creado anteriormente, que es lo que nos interesaba. Como ves, los contratos abstractos sirven como bases de lo que luego vamos a desarrollar. Básicamente es eso. Si los tuviera que definir de una forma más simple para que alguien que no ha tocado nunca programación entendiese lo que es un contrato abstracto, le diría eso, que es como una base sobre la que luego vamos a desarrollar otras clases o otros smart contracts y ya está, eso es básicamente lo que le diría. Vale, vamos a convertir ahora este contrato abstracto en una interfaz. ¿Por qué? Porque es la única forma de que veas lo que es la interfaz. Y bueno, ya te adelanto yo de que si yo convierto esto en una interfaz, no va a funcionar nuestro smart contract. ¿Por qué? Pues bueno, porque básicamente las interfaces son bastante más restrictivas. No sé qué he hecho aquí, voy a cambiarlo. Vale. Así. Interface, que es la palabra reservada que se utiliza para crear las interfaces. Y como ves, aquí ya me está diciendo, esto no me cuadra a mí. ¿Por qué no le cuadra? Pues bueno, porque las interfaces no pueden tener ninguna función implementada. Es decir, solo pueden tener funciones de este tipo, funciones que no estén implementadas. ¿Para qué nos sirve esto? Pues bueno, para si tenemos, por ejemplo, en lugar de vehículos, tuviésemos, no sé, ahora no caigo en ningún otro, nos podría servir también para vehículos, pero imagínate que no tenemos un sistema de puntos y solo queremos crear vehículos y mejorarlos sin ningún tipo de sistema de puntos en común. Pues bueno, lo que haríamos simplemente sería eliminar esta función, no implementarla y ya ese error no nos saltaría. ¿Qué error nos saltaría ahora? Pues bueno, el error que nos saltaría es que las interfaces no pueden tener variables de estado. Así que esto también lo tendríamos que eliminar. Y de esta forma, la interfaz ya funcionaría. Aquí le podemos quitar el virtual sin ningún problema. Las podríamos dejar así. Podríamos aquí añadir la cantidad de argumentos que quisiésemos. Y bueno, de esta forma ya tendríamos una interfaz creada. La interfaz, como ves, es todavía más básica que el contrato abstracto y es bastante más restrictiva por eso, porque no nos deja implementar funciones, no nos deja crear variables de estado y bueno, también tiene alguna que otra restricción más, pero bueno, las más importantes son esas. Y como ves, esto nos daría error por todos los lados. Básicamente, porque user vehicle no existe, user point no existe. Así que, básicamente lo que quisiera yo que supieses es esto, que las interfaces son bastante más restrictivas, sirven para lo mismo que para un contrato abstracto, pero de una forma bastante más cerrada. Y bueno, ya hemos explicado lo que viene siendo la herencia en Solidity. Te recomiendo que, pues bueno, si quieres mejorar estos smart contracts, que los mejores, que sigas aprendiendo de otros vídeos, que sigas viendo contenido sobre Solidity, que bueno, hay muchísimo contenido en internet, sobre todo en inglés. Yo lo estoy explicando en español porque cuando yo estaba estudiando Solidity tuve que incrementar mis habilidades con el inglés porque bueno, toda la información estaba en inglés, no había nadie en castellano que lo explicase y pues bueno, por eso lo estoy explicando yo ahora en castellano para que tú tengas ese aprendizaje mucho más sencillo de lo que yo lo tuve. Así que bueno, si te ha gustado, pues simplemente deja un like, coméntame y suscríbete al canal. Así que bueno,
Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!